En esta conversación con el mundialista colombiano Luis Carlos Coroncoro Perea, descubrimos historias que como fanáticos del fútbol mundial casi nunca vemos en la pantalla. Desde una anécdota histórica junto al pibe Valderrama en el Mundial de Italia en 1990, hasta lo que realmente se siente escuchar el himno nacional lejos de casa, representando a todo un país. Hablamos del impacto que se puede tener con algo tan simple pero tan poderoso como es recibir unos botines, unos guayos, unos tacos a los 12 años. Y cómo ese momento le puede cambiar la vida para siempre. También tocamos temas más profundos, como el racismo, la adaptación a una nueva ciudad, como Medellín, en el Colombia de 1980, 1990, una época de mucha violencia. Y cómo enfrentarlo con carácter y dignidad. Porque el fútbol no es solo un juego, es una pasión que no se abandona. Palabras del profe Coroncoro Perea. A continuación, mi conversación con el mundialista colombiano Luis Carlos Coroncoro Perea. ¿Qué hace un niño de un lugar de pocas oportunidades, de bajos recursos, que llegue a jugar en una Copa Mundial del Fútbol y represente a todo un país? Bienvenidos a Changing the Games, el podcast de Fútbol Tech. Hoy nos acompaña Luis Carlos Coroncoro Perea, nacido en Turbo, Antioquia. Inició su carrera profesional en Independiente Medellín y luego hizo parte de Atlético Nacional y campeón de la primera Copa Libertadores de Colombia. Defensor central de la selección Colombia en sus etapas más recordadas. Jugó los mundiales del año Italia 90, Estados Unidos 1994 y fue parte de una generación que unió al país a través del fútbol en medio de años muy difíciles. Hoy sigue formando jóvenes como embajador de Fútbol Tech y tremendo profesor. Bienvenido, profe. ¿Cómo está? César, muchísimas gracias, hombre. La verdad que bien, súper bien, gracias a Dios. Y feliz y contento de poder estar aquí en este programa, en nuestro programa. Profe, es un honor, para mí es un honor tenerlo a usted por acá, porque de niño yo veía los juegos suyos, obviamente siguiendo la selección Colombia. Yo en el año 90, esas eliminatorias del 88 al 90, yo tenía 10, 11 años. Es una etapa muy frágil de niño y de ilusiones y de sueños. Y ver la selección Colombia hacer lo que hizo, lo que usted hacía con todos los otros jugadores, en verdad muy inspirador. Y en verdad es un honor poder estar aquí con usted, profe. Bueno, pues realmente esto es lo que nos da la vida. Uno en aquel entonces que pudiera pensar a dónde nos llevaría la vida con tantas cosas. Pero hoy en día, pues, usted aquí está haciendo un pequeño relato de esa historia y aquí estamos. Yo creo que dentro de todo eso, pues, está en mí esa misma humildad y esa misma tranquilidad eh, para poder conversar con usted y recordar momentos bellos, momentos que en su momento a usted lo llevaría nuevamente a la niñez. Sí, profe, hablando de esa niñez, este podcast está hecho para que tengamos una conversación real de nuestras historias, nuestro pasado. Profe, ¿qué recuerdos le llegan a usted cuando piensa en su infancia en Turbo, Antioquia? Contame, ¿cómo es Turbo? Bueno, realmente Turbo hoy en día ya es una población con un poco más de desarrollo, pero en aquel entonces vivir en Turbo era una cosa de loco. Mira, porque es que, por ejemplo, de Turbo a Medellín, nuestra capital, eh, más o menos sin derrumbe, eran por ahí 12, 14 horas. Con Sin derrumbe, derrumbe. sin derrumbe. O sea, la carretera, lógicamente, trocha. Eh,
no había una carretera ni medianamente decente. Entonces ya te podrás imaginar cómo estaría la otra parte, digamos, de la carretera. Entonces, nosotros para ir a Medellín estábamos prácticamente desconectados. Total. Eh, había, o hay todavía aeropuerto. De hecho, en Turbo no lo hay. Sí lo había en aquel entonces. El vuelo son más o menos 45 minutos en avioneta. Duro viajar en avioneta. Y más, hermano, cuando hay movimiento o sea, hay mucho viento, es difícil viajar en esas avioneticas. Pero eso es lo que yo recuerdo de aquella época. Era muy duro, muy complicado poder salir de allá. Más sin embargo, eso no fue ningún motivo como para que yo no amara, no quisiera lo que es el fútbol. Eh, yo en realidad pues jugaba por un gusto. Nunca me imaginé que pudiera el fútbol ser más allá de lo que después aprendí. Total. Entonces, yo me divertía, mire. Oiga, por ahí le puse en el chat, le puse una trivia y no me dijeron nada, no adivinaron. ¿Quién de esos negritos que está ahí es el Coroncoro? Esa es la selección prejuvenil del Turbo del 1977, hace 48, 49 años, profe. ¿Quién de ustedes no había nacido? Yo estaba naciendo en ese año. Profe, qué linda foto. Mira que, ok, uno de los negritos ahí, yo soy el que está con esa pelota grande, la pelota más blanca, Sí, sí. ese es no el Coroncoro, ahí yo no era el Coroncoro, ahí era el Lucia. Hmm. Ese era el apodo que yo tenía, o que tengo todavía, el apodo del pueblo. A mí, cualquier persona que me llegue a decir Lucia en cualquier lugar diferente a Turbo, ya inmediatamente ya se está identificando que es de Turbo. Ya. ¿Qué significa ese sobrenombre? Mira, ese apodo era porque, como nosotros los negritos, a veces cuando nos bañábamos, quedábamos como rucios. O sea, entre blancuzco y medio cafecito, entonces quedamos rucios. Entonces, yo mantenía rucio todo el tiempo. Entonces, mis amigos, mis compañeros, no sé, se les dio por decirme Lucia y así me dejaron. Y hasta que jugábamos, cuando ya jugábamos, ese no era mi nombre, ese era mi apodo favorito y así me llamaban. ¿Y cuándo cambió a Coroncoro, profe? ¿Qué significa Coroncoro? Mira, Coroncoro cambió cuando yo llego a Medellín. Ya yo estaba jugando en Selección Antioquia, la selección del departamento, y un periodista, un amigo, Santiago Martínez, él tenía un programa de radio todos los sábados. Él hacía un programa vallenato. Y por la época había una canción que sacó una barranquillera, una señora ya de edad, sacó un disco carnavalero que se llama El Coroncoro. Ah, Y entonces esa canción empezó a sonar en Medellín y yo se la pedía frecuentemente. Entonces el hombre, tanto pedírsela, me bautizó con el sobrenombre de Coroncoro. El Coroncoro es un pescado fuerte, macizo, de carne deliciosa, pero así grande y feo este pescado. profe,
¿Cuándo sintió usted por primera vez que el fútbol podía cambiar su vida en esa época? ¿O fue en Turbo o fue en Medellín? Contanos un No, poquito mira, sobre esa no, historia. eso fue en Medellín, porque yo en Turbo jugué desde los... Bueno, esto es lo que pasa en... Bueno, ahí Sí, tenemos una ahí falla. está. Dale, profe. Eh, yo empecé a jugar desde los 8 años. ¿Qué fue Eh, decisión? ¿Decisión de tus padres o tú recocha en la calle o qué fue pasó no, no, ahí? no, 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 decisión propia. No, Ya, mi mamá no, no, no de mis padres, porque mi papá en mis primeros años no lo tuve, no lo conocí. Yo vivía con mi mamá y mis hermanas y lo mío era fútbol. O sea, mi deporte favorito, mi regalo favorito era la pelota. O sea, para mí el fútbol era todo. Y bueno, ahí jugué hasta los 17 años. De ahí me voy a Medellín. Y es allá en Medellín donde cambia todo, cambia mi mm, vida, desde todo punto de vista. O sea, ya la pobreza que yo vivía en Turbo, ya en Medellín, ya fue un cambio, cambió todo. Eh, en pocos meses, realmente todo lo que me ofreció, no solamente la ciudad, sino la gente, mis compañeros, mis amigos de equipo, los entrenadores, todos ellos influyeron positivamente como para que yo cambiara mi vida. Y fue ahí cuando ya yo pensé que había otra vida. Eh, yo recuerdo que a nosotros nos llevaban al estadio, ahí realmente empecé a ver fútbol y empecé a darme cuenta lo que era fútbol, porque antes de eso yo lo jugaba, pero no sabía lo que era fútbol, no tenía ni idea lo que era fútbol, ni sus tácticas ni nada por el estilo. Pero ya con esa selección Antioquia, ya con un fútbol estructurado, eh, con muchachos que jugaban ahí en la liga, ya me fueron enseñando. A mí me veían futuro, veían de ya. que yo era fuerte, era rápido, era intuitivo para jugar, que lógicamente pues necesitaba trabajo. Y eso fue lo que me dieron con esa selección Antioquia. Hicieron un trabajo muy bueno conmigo y posteriormente eso fue lo que me llevó al Deportivo Independiente Medellín, equipo con el que después me hice jugador profesional. Por ahí tenemos unas foticos especiales que ahí voy a poner a Jaime que nos muestre una foto suya del Independiente Medellín. Profe, en ese espacio, tú dijiste, a los 8 años empezaste a jugar fútbol, obviamente como mucho niño, en barrio pobre, en pueblo pobre, empieza a jugar, se entretiene. eh, es más, hoy apoyamos miles de niños en este proyecto. En tu escuela de fútbol, ahí está la foto, profe. Con uno de mis grandes amigos, el Sí, Chontico señor. Herrera, Míralo, jugaba qué en belleza de Bucaramanga. foto. Sí, mire qué bonito. Gran amigo. Profe, espectacular. Qué foto, me la mandaron por ahí, la tenía escondida, que se la mostrara. Profe, estos niños, usted de niño, ¿qué momento, a qué edad, qué te dijo un profesor? ¿Qué pasó que tú dijiste, yo tengo que seguir aquí, tengo que ser juicioso? Porque hay muchos niños en ese proceso ahora, en barrios, en pueblos alejados, en barrios pobres. César, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con el proyecto de la fundación, proyecto de los zapatos, que son tan importantes. O sea, aparentemente alguien podrá decir unos zapatos viejos o lo que sea, usados, pero ustedes sí saben y le dieron el valor
a este tipo de acción. Mm. Mira, yo en mi tiempo, cuando estaba en Turbo, yo recuerdo que más o menos 12 años, yo llegamos a la casa del entrenador. Mi entrenador, ese señor hoy en día todavía vive, gracias a Dios. ¿Cómo se Se llama? ¿Cómo se llama llama el profe? Aristarco Castro. Aristarco Castro. Castro. Un saludo al Mira, profe. Un saludo al profe para ese, mandarle este video. claro, ese señor es el papá de uno de mis pupilos, Carlos Castro, Mm. que después de eso, ahí tengo otra historia con él, que se las podré contar también. Mira, resulta que fuimos a la casa de él, porque él era mi entrenador, y él nos iba a entregar los uniformes. Mira, él nos iba a entregar los uniformes. Bueno, listo, le estaba mencionando los nombres y cada uno levantaba la mano, listo, el uniforme. Bueno, Perea, listo, aquí está en Lucia. Me dan unos tenis guayos. Resulta que yo, en la uña del dedo grande, yo jugando descalzo con una piedra, me arranqué un pedazo. Ya ustedes se pueden imaginar ese dolor que yo mantenía. Pero igual, a mí eso no me importaba. Yo jugaba. Entonces resulta que el profe me dice, Lucho, ¿cuántos calzas tú? Y yo le dije, profe, yo no sé. Y entonces me entrega un par de zapatos y me dice, pruébate estos a ver cómo te van. Y le digo, ok, listo, profe. Y yo me metí esos zapatos, hermano, y les cuento que los dedos me quedaron así. Y el dedo grande, donde tenía la herida, me empezó a sangrar y eso me dolía. Uf. Y él me pregunta, hey, Lucho, ¿cómo te lo sientes? Y yo le dije, no, bien, profe, bien, perfecto. Quedan bien. Pero yo le dije eso porque yo tenía miedo que si le decía que no me quedaban los zapatos, él me los iba a quitar y ya. Entonces yo en vista de ese miedo, yo le dije, no, profe, me quedan bien, perfecto. Y él me dijo, no, Lucho, no. Y llegó y me tocó. Y me dijo, no, es que mira dónde tienes el dedo. Y yo le dije, pero no. Me dijo, no, sáqueselo. Entonces ya yo me lo saqué y me dio unos zapatos más grandes y pues esa es la historia de los zapatos, la tenis guayos. Eh, yo realmente me sentí muy asustado porque pensé que me los iban a quitar. Eran mis primeros guayos, los primeros. Wow. Y ya cuando él me los cambia y eso, pues ya lógicamente pues la alegría que me dio a mí fue impresionante. Y ahí me sentí parte del equipo y pues de eso ya, ya me dio otra perspectiva. O sea, el tener unos zapatos, unos guayos, como usted lo dice, hay mucha gente que no le ve el valor o no entiende, pero para un niño de 12 años, de 10 o niña, eh, esos primeros guayos significan mucho, ¿no? Demasiado, hermano. O sea, hay cosas que uno como ser humano de pronto mm, de pronto uno no alcanza a visualizar el impacto de que ciertas cosas crean en un niño. Mm. Y a mí eso me marcó. Mira, con la edad que tengo, yo puedo contar esa anécdota perfectamente. O sea, todo lo que pasó conmigo con esa situación. Entonces, cuando ustedes me hablaron sobre este proyecto y de los zapatos, la verdad que me llevó hace tiempo.
Qué lindo, profe. Porque como hay niños que reciben esa zapatilla, esos guayos, esos botines, hay miles de niños que nunca lo reciben. Y ese fue el caso mío, ¿no? Que yo nunca pude tener guayos de niño. Y hoy en día, profe, usted hace 2 semanas, 3 semanas repartió más de 100 zapatillas, no recuerdo, en Medellín, ¿no? En una zona de Sí, Medellín. sí, claro. O sea, eh, hace un par de semanas que estuve en Medellín, yo me llevé con mi grupo, con el grupo que fui a jugar, un grupo de señores, amigos, empresarios. Fuimos a jugar un torneo en Medellín y bueno, pues una de las misiones de ese torneo era que nosotros lleváramos algo a los niños de la comunidad Qué y, lindo, profe. y eso hicimos eh, gracias a la gente que en Miami nos colaboró para entregarnos ese material y que nosotros, pues, digamos, usted en este caso tuviera la facilidad o la oportunidad mejor de que esos zapatos pudieran llegar a hogar. Y lógicamente, pues, a través de mí, a través de mis compañeros, que ellos, cada uno de ellos se llevó 10 pares de zapatos Qué en su, lindo. en su maleta, porque pues ya sabemos que el envío también es costoso, el envío también vale. Entonces, nosotros, por ahorrarnos, pues imagínense, o sea, 200 pares de zapatos, o sea, no era nada menor. Pero bueno, eso sirvió para que a los muchachos que recibieron esos zapatos, pues se sintieran felices. Sí, profe, es sembrar es un acto de amor, yo siempre digo, es un acto de amor, donde le puede llevar a un niño de 12 años, Luis Perea, y eso lo impulse a que la próxima práctica, el próximo partido juegue un poco mejor, ¿no? Sí, claro, todos esos son alicientes, todos esos son muestras no solamente de cariño y amor, sino de atención, porque es que, o sea, un chico de esos que realmente tiene sueños y de pronto pueda pensar de que su sueño se le pueda truncar porque no tiene zapatos. O sea, es complicado. Sí, valida el trabajo de ese niño y un apoyo a la familia. Profe, en esa, estoy preguntando sobre esta edad porque obviamente eh, ahí es donde se forman los futbolistas del futuro, los campeones de fútbol, los mundialistas. En esa etapa de 12 a 16, 17 años, eh, ¿qué momento, tuvo algún momento donde usted se quería rendir? Que quería eh, No, en mí no. dejar No, papá. el No, fútbol no, no. y qué lo mantuvo. No, porque, mira, en la época, pues, hoy en día, pues la vida te ofrece otras cosas y los niños tienen otras comodidades, o tienen otras prioridades. Pero en mi caso no. En mi caso no había ninguna prioridad, no había ninguna otra opción. Y además porque eso es lo que yo quería. Yo quería era jugar, jugar y jugar. De hecho, yo recuerdo también que me gustaba tanto jugar que yo estaba como en tercero o cuarto, primaria, y yo me salía de la escuela porque no me gustaba estudiar. Yo Mm. quería era jugar. Y, y entonces allá en el pueblo eh, restauraron una norma que el jugador que no estudiara lo sacaban de la selección. Wow. Entonces, no tocó más remedio que volver a la escuela. Volver a estudiar.
volví a la escuela, claro, y entonces ya me tocó estudiar. Pero no, como tú lo decías, en esa etapa, que es la etapa formativa, es una etapa demasiado importante para el niño, para el joven. Eh, sí dan ganas muchas veces, porque pasan muchas cosas en las cuales uno como niño, como adolescente, las ve como, o sea, muy complicadas. A veces el adulto, ciertos adultos hacen cosas en las cuales a uno lo pueden llevar a desistir, pero no, o sea, ese no fue mi caso. Yo, Siempre firme. yo, a pesar de que salí en las condiciones que salí, llego a Medellín, a mí no me importó estar en una ciudad grande, sin nadie conocido. Eh, Existía mucho, demasiado el racismo en Medellín. Me tocó vivirlo en carne propia Mm. y me tocó convivir con eso. Yo, digamos, interiormente, yo me hacía no sé, mi examen yo mismo, y yo cuando veía ese tipo de acciones, simplemente en mi interior me decía que yo tenía que seguir. Wow. Y no sé si, si era que Dios me destinaba para eso, pero yo decía no, o sea, que te hagan o que me digan. Y ya yo con mis compañeros, a la hora de entrenar y jugar, ahí ahí me sentía cómodo. Eh, el respeto que todos ellos me ofrecieron, pues eso me ayudó a crecer muchísimo. Además tuve un entrenador, Luis Alfonso Marroquín, que pues, me tendió la mano. De hecho, me llevó a su casa, me puso a vivir en su casa, Wow. eh, por iniciativa de él. Y, y ya, eso fue una situación en la cual me ayudó muchísimo a crecer en todo sentido. Y ya después, cuando aprendí lo que tenía que aprender, ya me valí por sí mismo. Profe, la vida es difícil, el mundo de fútbol es difícil y especialmente se hace aún más difícil cuando hay cuestiones o situaciones de racismo. Eh, Mucha fuerza de voluntad. ¿Cómo, cómo hizo usted para sobrepasar eso? ¿Quién te guió? En esta época el tema de mentores no era muy común. Obviamente no había las comunicaciones que hay hoy en día de estos temas. Eh, ¿Cómo usted pudo superar eso? Bueno, realmente yo creo que fue la voluntad de Dios, porque yo no tuve maestros, para eso no. No tuve espejos, no tuve consejeros. Yo simplemente, yo me regía por una situación de vida. Digamos, yo a mí en mi casa, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, ellos a mí ellas me enseñaron que respeto ante todo, sin importar eh, de quién fuera o a quién tenía que respetar. O sea, yo era un muchacho muy respetuoso, y por eso en los momentos en que yo vi y sentí esa situación, simplemente en mí estuvo el silencio. Mm, Nunca, nunca le dije nada a nadie, nunca le wow. reclamé a ninguna persona, mucho menos me puse bravo o, o queriendo pelear. No, no, no. La verdad que yo venía con un espíritu muy limpio, fuerte, y eso pues yo creo que fue lo que me ayudó
a superar esa ciudad, Wow, porque la ciudad para un muchacho de provincia eh, era muy grande. Entonces, yo creo que de esa forma hoy que la pude enfrentar y lógicamente pues mi Dios me dio lo que me tenía que dar para lograr el triunfo. qué lindo eso, profe. Y usted llegó a Medellín en una época caótica. Digamos que yo diría que es de las épocas más difíciles de llegar a Medellín, ¿no? Sí, no, Medellín duro. O sea, una época donde ahí los reyes del narco pues mandaban en la ciudad. Pero a su misma vez, pues yo no tuve, digamos, no sé, no, porque aparte de eso, lo mío era jugar, porque yo jugaba, entrenaba y me iba para mi casa. Yo no salía de noche, Juicioso. yo no iba de rumba, y a mí me invitaban, mis compañeros y eso me invitaban a rumbear y para bailes de casa, y no, yo no, pues, no, yo nunca tuve ese afán por salir. Entonces, eso me ayudó muchísimo a no tener problemas, digamos, nocturnos, porque regularmente los problemas o los grandes problemas pasan es en la noche. Entonces, yo me dedicaba a estar ahí con la gente que yo vivía y ya durante el día, pues, ya, digamos, aparentemente Medellín se veía muy tranquilo, pero no sé si se daba cuenta que la ciudad tenía problemas, grandes problemas. Profe, usted vivió en Medellín, obviamente salió de Turbo, tuvo situaciones de- de racismo. Usted llega a representar a Colombia en su más alta, en la versión mejor yo diría, de un futbolista, de representar a su país. Cuando usted piensa en la selección Colombia, ¿qué emociones llega primero? Mira, César, que no sé, hermano, yo, yo cuando recibo, digamos, el llamado, por cierto, ya yo estaba casado y esa alegría la compartí conjuntamente con mi esposa Qué lindo. y mis dos hijos. Y lógicamente, pues, la familia de ella. Ya después, a mi familia, mis amigos en turno, pues, todos ellos se sentían orgullosos, ¿Cómo pero es esa llamada, profe? ¿Cómo es esa llamada? ¿Cómo es esa llamada a que va a jugar a la selección Colombia, profe? Pero es que, hermano, llamada muy... En mi casa no había teléfono. Nada, eso, pues, muy complicado. Pero, eh, o sea, para mí fue algo indescriptible. O sea, el estar ahí, o sea, haber formado parte de ese grupo después de haber venido de la nada. Porque, Sí. pues, estar en Turbo, en Urabá, era estar en la nada. Mira esa foto espectacular, ¿ah? No, no, profe, compartir con unas leyendas de acá, hermano, el pibe Valderrama con su liderazgo. Sí, eso éramos los tres líderes del equipo. Sí. Leonel Álvarez, el pibe y el Coroncoro. Sí, claro. Mucho liderazgo ahí. ¿Cuándo usted se dio cuenta que el fútbol unía a todo Colombia, profe? A ver, yo creo que me di cuenta de eso cuando nos convertimos en campeones.
de la Copa Libertadores de América. Ahí sí, ahí me di cuenta, porque fíjate que el partido se jugó en Bogotá, porque no lo pudimos jugar en Medellín. Primero que todo, fueron muchos los carros que fueron de Medellín a Bogotá en caravana, se tomaron la capital. La gente de Bogotá se portó maravillosamente con nosotros. O Ya sea, dejaron de ser rivales. No, es que todo por Colombia. supuesto, No, yo estaba en Pereira, yo recuerdo. imagínate, o sea, a pesar de que 2 o 3 semanas antes eh, estábamos siendo rivales. Sí, claro, eso es claro. Nosotros los Millonarios. eliminamos a ellos en la semifinal. Los eliminamos, entonces había una bronca, una pelea, un odio entre los hinchas de Nacional y Millonario, pero cuando nosotros llegamos ahí nos sentimos tan colombianos porque la gente de Bogotá nos hizo sentir así. Ellos dejaron de lado su orgullo y cualquier cosa que pudieran tener sobre nosotros y pensaron, bueno, esto es Colombia y es un equipo colombiano el que se va a jugar una final, así como cuando el América participó en esas 5 que no las pudo concretar. Entonces, asimismo, la gente se volcó sobre nosotros. Aparte de eso, que el equipo no tenía extranjeros, un equipo de criollos. Entonces, Criollos. eso nos hizo más gratificante, hizo que la gente nos quisiera más. Y ahí realmente yo sentí que estábamos uniendo, o que el fútbol estaba uniendo al país, porque el país venía a estar en una crisis, porque había lucha de poder entre las mafias de Cali contra las de Medellín, y Sí, una entonces época muy triste en Colombia. teníamos una época complicada, y el fútbol fue lo único que pudo, digamos, quitarle ese gran peso que estábamos viviendo. Y llegó en el momento ese equipo del Nacional ganar la Copa Libertadores, después Colombia clasificar al Mundial, Italia 90. eh, ¿Cómo se sintió esa vez, primera vez que escuchó el himno nacional en el primer partido allá en Italia, profe? Hermano, no, la verdad que Nosotros esa es una vivimos de las cosas esto a través de bellas. ustedes, profe, nosotros vivimos No, esto a través de ustedes. que son las cosas bellas, César, eh, que la vida nos ha dado. Porque es que uno pudiera decir, pero un himno, pues, para nada, pasa demasiado. O sea, una cosa es uno cantar una canción o tararearla, y otra cosa es el himno nacional. O Sí. sea, yo no sé quién se inventó los himnos, pero eso uno lo lleva en la sangre, lo lleva en el cuerpo, porque una vez uno se pone la mano en el pecho del lado izquierdo. Uf, aparte de eso, eh, es como que te invita a reflexionar por la gran responsabilidad que hay, porque uno sabe de que los millones de colombianos que a uno lo están viendo en este momento, muchos de ellos quisieran estar en esa situación, No, pero para muchos, nosotros, todos. Todos, profe. pero para nosotros ese peso psicológico es duro, es duro tenerlo ahí, porque es que es representar a un país sin temor a equivocarse. Total. O sea, ahí no hay margen de error. O sea, a uno por la mente
no se le puede pasar ningún mínimo error, porque lógicamente pues, estamos en representación del país. Y te está viendo todo el mundo, ¿no? Además de eso, Profe, ¿cómo fue ese partido contra Alemania en el 90? Porque te voy a preguntar miles de cosas, no vamos a tener todo el tiempo, pero profe, ¿cómo fue empatar contra Alemania en ese partido que yo digo que fuera del 5-0 allá en Argentina, ese 1-1, profe, eso fue... ¿Cómo se sintió mira, eso en la cancha? ah, han habido 3 partidos donde tiene que ver con nuestra historia. Partido Alemania, partido Camerún, partido Argentina, bueno, un cuarto partido, y el partido contra Estados Unidos, Uf, porque ese fue el partido de la desgracia. sí. Partido contra los alemanes, nosotros éramos conscientes de lo que íbamos a enfrentar, y créame, teníamos miedo. O sea, era un partido de susto, de mucho temor, porque esos alemanes, hermano, esos alemanes metían miedo. Esos alemanes eran gigantes, eran grandes. Fíjate que, por ejemplo, en los mundiales, los camerinos los ponen juntos. Y de hecho, cuando uno sale a la cancha, salimos los 2 equipos juntos. Entonces, yo recuerdo que cuando ya íbamos a salir, y entonces salimos del camerino y va saliendo los alemanes. Estos manes con unos tapones así, estos tacos, porque eran tacos de aluminio, y nosotros todos con unos taquitos de goma. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que el aficionado común y corriente no sabe esto. Eh, Nosotros los colombianos estábamos acostumbrados a jugar con unos guayos con tacos pequeños. ¿Por qué? Porque las canchas nuestras son muy duras. Entonces, uno tenía que jugar con tacos cortos. Y nos acostumbramos a jugar con tacos cortos, porque con tacos grandes era muy incómodo para nosotros. Era como caminar en saltos. Y los tapones grandes es para jugar en canchas húmedas, canchas rápidas, donde con ese taco grande uno no se resbala. Claro. El taco se entierra, y cuando uno gira, el taco gira también, y uno no tiene problema digamos, de rodilla o de tobillo, porque la grama está húmeda, y el pasto está plácido. Entonces, ellos acostumbraron a jugar con esos tacos, y nosotros acostumbramos a jugar con tacos pequeños. Entonces, cuando esos manes empezaron a caminar y a zapatear, uf, eso parecían como caballos esos manes. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, wow, estos manes, ¿qué? ¿De dónde salieron? Pero no sé si era porque era por intimidarnos, no sé, pero nos metieron miedo. Y ya después en el desarrollo del juego, a medida que fue pasando el juego, y las fricciones que empezamos a tener, porque ellos nos jugaron fuerte, y nosotros, hermano, estábamos ahuevados. Y hubo una situación, por ejemplo, donde el pibe Valderrama recibe una falta fuerte de Lota Matthew, y el pibe se para, no le reclama a Lota Matthew, sino que le reclamó a Lionel. Y le dice, ajá, Leo, ¿y qué? ¿Vas a dejar que me mate? ¿En ¿Para cuándo? serio?
Hermano, tienen que meter ustedes también, hermano. Ja, Wow. mejor dicho, Wow. Leonel, ¿qué le dijo el pibe a Leonel? A la siguiente jugada, Leonel se le tiró una plancha a Rudy Feller y se le vinieron encima y nosotros nos le fuimos encima y se armó una bronca y ya nosotros nos envalentonamos. Y eso para nosotros cambió el partido desde el punto de vista temor, ya nos dio valentía y empezamos a meter y a todo el mundo empezó a pegar. Entonces ya los alemanes se dieron cuenta que nosotros no éramos tan tontos y el partido desde ese punto de vista lo emparejamos. Wow. Por eso al final terminamos con mucho carácter y empatamos un partido que aparentemente teníamos perdido. Pero como siempre decía nuestro profe, hermano, los partidos son de 90 minutos. Sí. Un gol se puede hacer en el primer juego como se puede hacer en el último minuto. Entonces, son 90 minutos. Hay que jugar. Y por eso, con esa consigna nosotros jugábamos y faltando nada, salió una jugada de la cual pues, los jugadores intelectuales nuestros interactuaron y metieron un golazo que nos permitió clasificarnos. Qué linda historia, profe. Eso es lo lindo de recordar cosas que nosotros como fanáticos no sabíamos. Imagínate, no sabía de esa falta del pibe. Cosas que uno no ve en la pantalla, pero cambian el juego, ¿no? Por supuesto, es que esas son las historias que realmente pues el aficionado no sabe qué pasa en la cancha, qué pasa en el camerino, qué pasa en los entrenamientos. Y esas son las historias que nosotros tenemos. Y por eso las entrevistas nuestras se hacen más interesantes, porque realmente nosotros decimos cosas que solo nosotros las sabemos. Sí. Y que hoy en día, a través de este tipo de programas que no existían, ya hoy nosotros las decimos sin ningún problema. Qué lindo eso, profe. Profe, ¿cuál fue de los partidos con la selección Colombia, cuál fue el más difícil en el que usted sintió el corazón, o sea, sintió... Mira, César, que es que mencionar un solo juego es mentiroso. O sea, ¿cómo decir, por ejemplo, partido contra Argentina? Sí, nosotros le ganamos 5-0 y hasta hoy lo estamos celebrando. Pero antes del juego, el partido era demasiado duro, Sí. muy complicado. Que nosotros lo hicimos ver fácil es diferente, pero ese partido demasiado duro. ¿Qué decir del partido Colombia-Camerún? O sea, partido duro, bravo, con tiempos suplementarios, donde ya el cansancio hacía mella en nuestro cuerpo, en nuestra mente, porque es que a medida que uno va jugando, uno va pensando y uno va midiendo los tiempos, en qué minuto va, qué hacer, qué no hacer, y a partir de ahí, la mente y el corazón se unen y entonces empieza el temor y la dinámica del juego cambia, porque ya uno no se quiere equivocar. Eso es como cuando usted va a un partido de básquet y en los últimos segundos, o sea, nadie se quiere equivocar, porque una equivocación en esos últimos segundos, una canasta de 3 define el juego, define un torneo, define una eliminación. Entonces, lo mismo pasa con nosotros en el fútbol. Y eso es lo que la gente, lógicamente, no lo sabe. Total. Y no tiene por qué saberlo, porque son aficionados.
pero son las historias que nosotros tenemos y se las podemos decir. El partido contra los alemanes, demasiado duro. Antes de ese partido, nosotros, ya lo dije anteriormente, teníamos miedo, teníamos temor, porque pues ellos, conjuntamente con Brasil, con Italia, ellos eran los favoritos para ganarse el mundial. Y de hecho, lo ganaron. Entonces, partidos como esos, pasaron otros muchos. Te lo confieso. Yo jugué, según la historia, 78 partidos con la selección. Y te puedo decir, garantizado, que ninguno de ellos fueron fáciles. Ninguno. Todos esos partidos fueron bravos, berracos, partidos luchados, en los cuales algunos nosotros los hicimos ver fáciles, pero ninguno de ellos fue fácil. Me imagino, profe. Profe, estamos en la temporada de Panini. ¿Qué se siente, profe, qué se siente ver su ficha de Panini? Ese es un recuerdo bello. Y eso que yo no era jugador. Yo, el que funcionaba con eso era mi hijo. Mi hijo, Luis Alberto, Ajá. o sea, me ponía a mí a conseguirle no solamente los álbumes, sino Sí. las carticas. Entonces, pero sí, eso pues nos dejó una gran, no sé, algo tan grande porque hasta el día de hoy eso funciona y es en todo el mundo. Entonces, cada quien quiere tener su figurita y las figuritas, hay algunas que se hacen más difíciles que otras, pero es chévere. Profe, hoy en día, cuénteme, para los que no conocen al Coroncoro, al profe Coroncoro, yo sé que usted tiene una escuela de fútbol. Lo acaban de nombrar el día del Coroncoro en la ciudad de Kendall. Cuénteme, profe, ¿en qué anda? Bueno, sí, efectivamente, para todos aquellos que realmente no saben de mi actualidad, hace 28 años ya vivo por acá en Estados Unidos, en Miami. Tengo una escuela de fútbol que se llama Coroncoro Soccer Club. Ya hace 10 años, ininterrumpidamente, he recibido cualquier cantidad de homenajes. Uno de ellos muy significativo, hace 2 años, la alcaldesa de Miami me entregó un reconocimiento muy grande. O sea, nombró un día, el 23 de abril, como el Día del Coroncoro, Luis Carlos Perea. Eso para mí, pues, me llena más que de orgullo, porque igual yo no soy de aquí, pero vivo aquí y trabajo con la comunidad y recibir el reconocimiento de la líder más grande de la ciudad, pues lógicamente me hace sentir orgulloso. Entonces, no quise, digamos, porque voy a tener un evento alusivo a ese cumpleaños y lo quiero hacer en mayo, el 16 de mayo, un sábado, un evento que se va a llamar Colombia Fan Day. Es el Día del Coroncoro. Es un evento latino, colombiano, donde podamos participar todos los hinchas de fútbol, no importa de qué camiseta seamos hinchas. Lo importante es que podamos disfrutar en familia
y alrededor del fútbol, de los amigos del fútbol, de algunos ex compañeros y que pasemos bien Cuénteme, una profe, fiesta cuénteme antes un de que llegue poquito, el Mundial. antes que llegue el Mundial, cuénteme un poquito de detalles sobre cómo la gente puede participar, dónde pueden Bueno, buscar la más gente puede información. participar, o sea, las entradas están en ticketing.com. La entrada cuesta solo $15, bien barato. Va a haber grandes actividades, actividades lúdicas con los niños. Va a haber fútbol ahí con ellos, va a haber algunas sorpresas, algunos regalos, van a haber artistas, futbolistas, comida y bueno, queremos tener un día festivo ese día del Coroncoro. Aquí vamos a poner más información sobre el evento para que puedan comprar las boletas, tengan toda la información del día del evento, de qué hora a qué hora. Aquí lo vamos a poner el enlace en la descripción de este video para que acompañemos al profesor. Profe, usted se está volviendo una estrella del fútbol aquí en el sur de la Florida. ¿Cómo, perdón? Está volviendo una estrella del fútbol aquí en el sur de la Florida, ¿no? Bueno, realmente Por cuestiones técnicas, el profesor Corencoro no puede terminar la entrevista, pero definitivamente queremos dar gracias. En verdad para mí es un honor tenerlo, poder conversar con él, encontrar detalles de su vida como niño, cuentos como lo que nos contó de estar con la selección Colombia y jugar ese partido que tanto recordamos contra Alemania en el Mundial de Italia 90. Una persona excepcional, un líder a nivel local, una persona de un corazón muy grande que impacta el mundo, está cambiando el juego del fútbol a través de sus enseñanzas. Y los queremos invitar a que acompañemos al profe el 16 de mayo en el Rancho Miami, el Coroncoro Colombia Fan Day. Están en Miami. Vayan, vamos, seamos la comunidad, apoyemos al profe y pasemos un día lindo de fútbol, de comunidad, de amistad, de familia. El 16 de mayo en el Rancho Miami, pues en Miami, acompañemos al profe Coroncoro. De nuevo, gracias por acompañarnos en esta hora y de nuevo gracias al profe Coroncoro. Este es Fútbol Tech, estamos cambiando el juego. Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez. Esto es plataforma, data y evolución, clubes organizados, talento medido, el futuro del fútbol ya está definido. Entrenadores, líderes, jóvenes con visión, disciplina y valores, no solo competición. FTCO premiando el esfuerzo real.